Cuando vemos el universo que nos rodea, podemos preguntarnos, ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo y por qué? Algún día el Señor nos lo revelará. Pero si el hombre trata de encontrar la solución por sí mismo, se enfrentará a un problema indescifrable, que solo puede tener un origen, que es Dios. Podemos ver lo maravillosa que es la creación, puesto que lo que ahora vemos no existía, y por el poder de su palabra fue hecho. Sin embargo, vamos a hacernos una pregunta. ¿De quién es? La única respuesta será de Dios. En el relato que encontramos en Génesis 1, 26 al 28, vemos que Dios ni en ese momento ni en ningún otro le dio al hombre posesión como dueño, sino que el hombre sería el administrador de Dios. El administrador tenía a su cargo todos los negocios de su patrón y administraba toda la hacienda. En otras palabras, somos mayordomos de la creación de Dios. La Biblia nos orienta y nos da bases para ejercer esta mayordomía que debemos a Dios. El primer caso en que se hace una ofrenda a Dios es el de Abel y después el de Noé, en el que su ofrenda fue olor suave ante Dios. Abraham pagó los diezmos a Melquisedec y aunque no recibió orden de hacerlo, implica que había una ley establecida. Jacob lo reconoció cuando dijo, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Con el Levítico vino la ley y Dios estableció el diezmo. Sin embargo, muchos dirán que esto era bajo la ley mosaica y que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que el Nuevo Testamento no hace énfasis en el diezmo. Pero esto puede ser porque se toma como un hecho, como un hábito. Tanto es así que la Biblia dice en Mateo 17:24 que Jesús pagó el tributo al templo para las necesidades de este. Estamos acostumbrados a dar limosna u ofrendas y nuestros diezmos se limitan en México a dar un día de sueldo al año. Pero la Iglesia ha tenido que adoptar esta medida de emergencia por la dureza de sus corazones. Esta dureza de nuestro corazón puede tener en parte sus causas históricas. Antes de las leyes de reforma, todos los fieles daban parte de lo que tenían: tierras, animales, cosechas o frutos. Después de la guerra interna que hubo entre la Iglesia y el Estado, las autoridades prohibieron que la Iglesia tuviera bienes y ordenaron que los fieles quedaran exentos de dar diezmo. Pero en varios lugares de nuestro país aún se conservan las antiguas costumbres y entregan al párroco parte de sus bienes. Hace algunos años la Iglesia comenzó a querer establecer el diezmo nuevamente, ya que tenía necesidad de subsistir, y además quería enseñar al pueblo que tenemos la obligación de devolver al Señor parte de lo que Él nos da. Pero ahora ya no es diezmo, sino una pequeña contribución de los fieles según sus recursos económicos. La verdad es que nadie nos ha enseñado a dar. Estamos acostumbrados a recibir. Pero hay que recordar las palabras de Jesús. Más felicidad es dar que recibir. No sabemos cuándo lo dijo Jesús, pero de hecho va contra la lógica de nuestro pensamiento. Precisamente porque estamos acostumbrados a recibir, a sacar el mejor partido de todo. Pero al analizarlo, alguien dirá, para mí el recibir es bastante bueno. Pero yo les digo, es mejor ser bienhechor o limosnero, médico o paciente, una ayuda o una carga, una maldición o una bendición. A la luz de las palabras de Jesús, el hecho adquiere una nueva dimensión. Veamos en Juan 12:13 a María de Betania, la cual dio a Jesús el ungüento perfumado y sobre ella vino la bienaventuranza porque era donadora. Y por otro lado vemos a Judas Iscariote, que pensó, ¿qué puedo yo sacar de Jesús? La raza humana se divide en donadores y receptores, en Marías y Judas. El receptor generalmente se queja de que se pide dinero, pero nunca dará o dará muy poco. Asiste para afirmar sus derechos, pero no en beneficio del grupo. El donador es como el olor de bálsamo para el Señor. Busca llevar adelante la causa de Cristo. La cuestión es, ¿somos de Cristo en todo? O bien, somos de Cristo en todo menos en nuestro dinero. Y la Biblia nos dice que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Pablo tuvo muchos problemas con los corintios,
Y tan es así que en sus cartas a ellos es donde vemos aplicada la doctrina de la mayordomía, y les dijo: ya que abundan en la fe, en la palabra, en la ciencia y en toda solicitud, en mutuo amor para nosotros, que también abundéis en generosidad. Y es que Pablo sabía las bendiciones que había sobre el que daba al Señor, y esto no ha cambiado. Cristo, con todo su amor, nos enseña que no hagamos tesoros en la tierra, sino que invirtamos y hagamos tesoros en el cielo. Hemos visto que es una gracia dar con alegría, y el Señor nos lo confirma diciendo que Dios ama al que da con alegría. Ahora bien, Dios no necesita de nuestras ofrendas, pero Él nos prueba para saber si estamos con Él o contra Él. Y vemos que el hombre que no da diezmo roba a Dios. Estudiemos un poco lo que Dios pregunta a su pueblo en Malaquías 3:8, y San Pablo en su carta a los Corintios dice: cada uno de nosotros aparte en su manera lo que por bondad de Dios pudiese. Cada uno. El diezmo no es global de la familia, sino de cada miembro de ella. Y en 2 Corintios 9, 6 y 7 dice Pablo que el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que abundantemente siembra cosechará con abundancia. Cada uno dará como Dios haya inspirado en su corazón, y en agradecimiento a la prosperidad que cada uno reciba de Dios. Según esto, hay que estar atentos a lo que el Señor nos pide, pues a unos puede pedir solamente el 10%, a otros el 20%, a otros la mitad de sus bienes como a Zaqueo, y a otros la totalidad de ellos como al joven rico del Evangelio que deseaba ser perfecto. Lo esencial es que no nos apeguemos a los bienes, sino saber que son de Dios, estar prontos para dar cuanto podamos, seguros del cuidado amoroso de Dios que nos devolverá el 100 por 1. Jesucristo nos dice en Lucas 6:38: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que midas serás medido. Si vamos a decidirnos a formar parte de los amigos de Jesús, también vamos a entregarnos con todo lo que tenemos, acordándonos del joven rico que, queriendo seguir a Jesús, no pudo dejar sus riquezas, y entendamos bien que la riqueza no está en lo que tengamos, sino en lo apegados o desprendidos que estemos de ella. Pero no nos hagamos ilusiones diciendo que no estamos apegados sin dar nada al Señor o dando muy poco, apenas lo que con seguridad nos sobra. Cristo dijo que no es posible seguirlo a Él y a las riquezas. Sintetizando, vemos que debemos el diezmo a Dios y que por diezmo debemos entender primero lo que la Iglesia nos pide como mandato. Después, todo cuanto podamos dar al Señor, según nos lo inspire el corazón, que no será precisamente el 10%, sino aún más, porque las ofrendas y las limosnas son aparte. Recordando siempre Malaquías: lleva del diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa del Señor? Hermanos, la casa del Señor es nuestra iglesia local o parroquia, el lugar donde estás recibiendo las bendiciones de Dios, tu comunidad, el lugar en el que, como su palabra lo dice, mantenemos en común la fe, la esperanza, el amor. Sabemos también por la palabra que el obrero de Dios es digno de su salario y que la obra del Señor debe extenderse. De modo que a esto se refiere el Señor cuando dice: que no falte alimento en mi casa. Por eso, el diezmo debe entregarse en la parroquia, pero es tan poca cosa que, según nos inspire el Señor en el corazón, debemos comprometernos a sostener las obras del Señor, sobre todo aquellas que son nuestras, especialmente nuestra comunidad, que solo puede existir por lo que el Señor le da a través de cada uno de nosotros. Debemos aclarar que el diezmo no es para ayudar a un pariente necesitado, ni para obras personales. Esto es voluntario, a quién, cómo y cuándo, según nos inspire el Señor. El diezmo es, como decíamos anteriormente, para entregar en la parroquia. Pablo decía: no porque busque dádivas, más bien me interesa que ustedes ganen intereses en vuestra cuenta. Y aseguraba: mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Hermanos, negarles la enseñanza del dar sería pecar contra ustedes, ya que hemos aprendido a través de la experiencia
que no necesitamos proteger las carteras del pueblo. Esto ustedes lo saben hacer. Lo que necesitamos es ayudarles a abrirlas para la gloria de Dios y para su propio bien. No olvidemos que al dar, no estamos exentos de rendir cuentas de lo que no damos, puesto que somos administradores y el Señor algún día nos dirá como al mayordomo malo: da cuenta de la mayordomía porque ya no podrá ser mayordomo. Hermanos, no desperdiciemos nuestra mayordomía, empleémosla para honor y gloria de Dios nuestro Señor. Para reforzar lo aprendido en esta clase, te invitamos a contestar el siguiente cuestionario. ¿Es el hombre el administrador de la creación de Dios? En todos los relatos que verás enseguida, los hijos de Dios llevan sus ofrendas. Relaciona las citas con los pasajes. En Mateo 17:24 dice que Jesús no cumplió por ser hijo de Dios, pagó los diezmos o cambió la ley. Completa las siguientes frases. ¿Qué dice Mateo 6:21? Que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, o que des al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Completa las siguientes frases. Una de estas citas dice que Dios te dará todo lo que necesitas. Segunda de Corintios 8:9, Filipenses 4:19 o Santiago 4:17. La iglesia pide que des un día de sueldo al año. ¿Lo has hecho tú? ¿Estás dispuesto a probar las bendiciones que hay en dar una parte de lo que recibes a la obra del Señor? ¿Cuándo? ¿Tienes ya la seguridad de que Dios te dará 100 veces más de lo que tú le diste cuando hayas aprendido a desprenderte de la riqueza material? Comenta con tus palabras lo que más te gustó de esta clase y qué fue lo que aprendiste.